Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker. Una vez más les comparto un video demostrativo en el cual les traigo un producto muy suave. Se trata de un reproductor de discos compacto fabricado por JVC de Japan Victor Company, modelo XL-V112. Este equipo, como pueden ver, ya fue sometido a limpieza. Obviamente no los adquiero en estas condiciones, pero ya fue sometido a limpieza. Luce muy bien para sus, ¿cuánto ya? 31 años de antigüedad que tiene, que acaba de cumplir en el pasado mes de agosto. Agosto de 1992 fue la fecha, que de hecho está estampada en la parte posterior. Al final del video voy a desconectar el equipo para mostrarles que efectivamente viene marcada esa fecha. Ok, bueno, lo primero, este equipo, la verdad, físicamente para sus 31 años está muy bien. Ahorita luce muy bien, ok, en la parte superior normal. Todo está muy suave con este equipo. La época dorada del formato disco compacto CD fue precisamente los 90s, inicios, mediados y todavía finales de los 90s. En esa época se fabricaban varios equipos reproductores caseros como es este modelo. También existían los reproductores de CD portátiles, mejor conocidos como Sony Walkmans o Discman. Ok, de repente ahí me preguntan que si cuál es mejor, etcétera, ok. Pero bueno, haciendo un paréntesis en este video, pues los Discman fueron los primeros, después se convirtieron en Walkmans y así, ok. Pero alternativamente a esos reproductores portátiles existieron estos equipos caseros que la verdad ofrecían un nivel de audio bastante convincente y sobre todo, aquí lo van a ver en este video para los que no los conocen, un nivel de lectura y de acceso a las pistas bastante rápido y sin problemas, ¿ok? Actualmente, por ejemplo, hay marcas, pues marcas X que ofrecen reproductores de disco compacto portátil, pero la verdad, pues nada que ver absolutamente con estos equipos. Digo, realmente estos, señores, estos son los verdaderos equipos reproductores de disco compacto que vale bastante la pena tener, porque como les digo ofrecen una excelente calidad de audio y una lectura bastante rápida también. Ok, bueno, para ello tenemos aquí nuestros discos listos y antes de proseguir voy a decirles que de entrada que estos equipos, para aquellos que no saben, no eran compatibles y lo siguen siendo, no son compatibles con discos MP3, ¿ok? Les comento esto porque de pronto a las personas se les ocurre cada cosa hacer con los equipos y es mejor advertirles desde un principio para que no vayan a crear falsas expectativas, ¿ok? De hecho voy a poner a reproducir un disco compacto en formato MP3 para que vean qué es lo que pasa, pero en realidad estos equipos reproductores solamente admitían discos de audio normal, discos que tenían 20, 23 pistas, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar en este caso este disco, YouTube número 3 Music. Entonces, este disco de audio contiene 30 pistas. Lo que pasa es que muchas de estas pistas duran minuto y medio, minuto 40, 2 minutos, etcétera, ¿ok? No son canciones tan largas, entonces por eso es que le caben 30 pistas. Pero CD de audio normal es el normal, ¿ok? O sea, estos equipos leen discos originales y grabados, ¿ok? No regrabables, no MP3. Entonces, ok, vamos a hacer una breve explicación por lo que son los controles, que no es algo muy complicado, ok. Entonces vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver el modelo que ya les comenté, ahí está visible, botón de encendido, está la bandeja donde se va a colocar el disco compacto, botón de expulsión que está al mismo línea de la bandeja que contiene el CD, y vamos a ver aquí abajo
estos controles que son de adelanto y retraso o de búsqueda, ¿ok? Para adelantar, yo le digo adelantar, retrasar ciertas fracciones en el disco, ¿ok? Entonces vamos a ver otros botones pequeñitos que tienen aquí, y más que nada estos son los modos de reproducción. De izquierda a derecha vamos a ver, por ejemplo, el modo repetir todos y repetir una sola pista, ¿ok? Esos son los dos modos de repetición que ofrece. Le sigue el modo editar o editable, el tercer botón de izquierda a derecha, programación cancelada. Si por ejemplo nosotros programamos que la canción número 7 la toque, pero por alguna razón dice, ¿sabes qué? No, la voy a cambiar por la canción número 10. Entonces presionas Program Cancel y con eso quitas la canción 7 y te lo deja listo para que le asignes cualquier otra canción, ¿ok? El cuarto botón con la leyenda de Program, ese botón es para confirmar que la pista que tú seleccionaste que se agregue a la lista de reproducción programada, que es la que vas a hacer a tu modo, a tu gusto, ¿ok? Bueno, seguimos. Estos son controles para saltar o retrasar las pistas, ¿ok? El botón de detener y a su vez va a servir para borrar el programa que tú hayas creado en el modo programable, ¿ok? Y acá en la parte superior derecha es el botón simplemente de reproducir y pausa, ¿ok? Aquí el display, ¿ok? Vamos a ver en unos momentos más los numerales y listo. Es un equipo bastante fácil de utilizar. Entonces, tomando en cuenta que lo físico, lo estético está bien para sus, ¿cuánto dijimos? 30 y 31 años ya que tiene, pues la verdad sí, sí está muy suave. Encendemos y ahí está, ¿ok? Entonces, por sí solo el equipo va a comenzar a tratar de leer disco, pero como no hay disco al interior, nos aparece la leyenda esta que dice no disc. Entonces, las letras del display son en color ámbar. Voy a apagar un poquito aquí la luz y ahí lo pueden ver mejor, que son en color ámbar, un ámbar tenue muy suave, ¿ok? Ahí está otra vez, listo, ¿ok? Entonces vamos a introducir el disco que les mostré, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar primero. ¿Cómo lo hacemos? Sí, mejor con el disco que les mostré. Dejamos el MP3 para un momento más. Ok, entonces vamos a abrir la bandeja. Ok, es un disco de audio normal. Ok, tiene 30 pistas. Máximo se tarda como unos 3 segundos en identificar. Ahí está, ya lo identificó. Tiene 30 pistas, sumando un total de 77,15. Ok, vamos a hacerlo otra vez, por aquello que no se dieron cuenta cuánto tardan en leer. Ok, 1, 2, 3, listo. Ahí aparece el 30 tracks, 77,15. Ok, son 3 segundos lo máximo que se tarda en identificar el disco. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer un acercamiento aquí para ver los modos de reproducción, cómo es que lo indica la pantalla. Entonces, comenzamos con los modos de repetir, ok, y ahí va a decir repetir, mira, ok, ahí está, repetir todos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un disco compacto y está activado el modo repetir todos, pues simplemente va a volver a reproducir todo el contenido de ese disco. Una vez que se haya terminado, volvemos a presionar repeat y ahora cambia repeat one, que significa que va a repetir la canción que tú tengas reproduciendo en ese momento. Si es la número 13, cuando termine la canción número 13 la va a volver a repetir, ¿ok? Presionamos otra vez repeat y ahí desaparece por completo. Es decir, son solamente dos modos, ¿ok? Repetir todos o repetir una pista. Vamos ahora con el modo programado. Ahí está, ¿ok? Program. Y en el modo programado, por ejemplo, en este caso sí
sí funciona un poco diferente a como lo es las versiones posteriores que salieron de estos equipos, ¿ok? Que no dista mucho, pero por ejemplo en la mayoría de otros reproductores, cuando uno presiona el botón de Program, eh, aparece ya un cuadro de, no le puedo decir de diálogo, pero aparece algo como lo que están viendo ahorita en el display. Entonces ya cuando te aparece la leyenda de Program, tú le puedes poner qué pista del disco sea la que se vaya a tocar, ¿ok? Entonces aquí no sucede así. Aquí cuando tú presionas Program, si no seleccionaste una pista anterior, automáticamente por default asigna la pista número 1, que es pues la primera pista que contenga ese disco, y la deja programada para que sea la primera que se interprete. Entonces, como yo no quiero que toque la primera pista, vamos a tener que presionar Program Cancel. Ok, acuérdense que acá abajo está el botón de Program, Program Cancel. Program es para confirmar y Program Cancel es para borrar. Entonces, como yo no quiero que reproduzca la pista número 1, la voy a borrar. Ahí está, ahí desaparece. Entonces, en este modelo, lo que tenemos que hacer primero, seleccionar la pista que tú quieres que sea la primera en reproducir. Yo quiero que toque primero la número 12, que está muy suave. Le pulso en Program y ahí ya queda programada. Incluso hasta el tiempo, la duración ya cambió. Eso es lo que dura esa canción. 3 minutos con 49 segundos. Es la primera pista. Entonces ahora voy a cambiar otra vez. Voy a indicarle que sea otra pista. Voy a ir hasta la 17. Doy otra vez Program. Y ahora el tiempo ya aumentó. Ya ahora suman 5 minutos con 41 segundos. Voy a programar una tercera canción. Y esta vez me voy a ir hasta la pista número 5. Y le doy otra vez Program. Y ahora el tiempo ya aumentó hasta 7 minutos con 55 segundos. Son solamente 3 pistas que he programado para reproducir, siendo que de las cuales la número 12 es la primera que se va a reproducir, la número 17 será la segunda y la tercera es la número 5. ¿Ok? Entonces vamos a reproducir este contenido. Ok, ya estamos conectados aquí en el amplificador. Lamentablemente este equipo, una de las cosas que sí me hubiera gustado es que tuviera salida de audífonos en la parte frontal. En este modelo no lo tiene. Algunos otros de otras marcas como lo es Panasonic, la propia Sony, Denon y otras que de momento pues reproductores de Onkyo, etcétera, tienen esa salida de audífonos en la parte frontal, incluso algunos de ellos con control de perilla de volumen, pero en este caso no lo trae. Ok, bueno, entonces vamos a escuchar la reproducción de esta pista ya con sonido amplificado. Ok, play, y va a comenzar precisamente con la pista número 2.
pausamos, avanzamos un poquito en los segundos. Esta es la pista 17. Vamos con la pista número 3. Hacemos una pausa. Miren, ahorita está en pausa. Ahí lo pueden ver en pausa. Entonces, la tercera pista dijimos que era la número 5. Esta es la tercera, modo programado. Y lo que voy a hacer ahorita es, por ejemplo, voy a activar el modo repetir. Y en este caso va a ser repetir todo. ¿Ok? Entonces, vamos a adelantar un poco esta pista, la 5. No sé cuánto dura. Lo único, bueno, otro factor que me hubiera gustado que tuvieras, que el display ofreciera el modo cuenta regresiva. Ok, no tiene aquí una forma de cómo observar esa cuestión, pero bueno, ok, vamos a seguir. Ok, termina la tercera pista, que es la 5, y vuelve otra vez al 12.
efectivamente se cumple la condición de repetir todo el contenido. Por ejemplo, si mira, voy a ir al final. Esta canción sé que dura como 3 minutos 49. 3 minutos, ok, ya va a terminar. Ahora le voy a cambiar, le voy a poner repetir 1. Entonces, como está reproduciendo la canción número 12, termina esa canción y vuelve otra vez a reproducir la 12. Ahí termina y volverá a reproducir la misma canción. Aquí por ejemplo ya quité el modo repetición, ya no va a repetir nada. Y por ejemplo, si queremos borrar el programa que tenemos asignado ahorita, posición número 1 es el track 12, sigue el 17 y después en tercera posición el 5. Si quiero borrar todo eso es stop, otra vez stop y queda borrado el programa, ya no existe. Ya con eso, 2 veces stop, borro el contenido del programa. ¿Ok? Entonces, hay una tercera opción que, bueno, cuando yo lo estaba probando, este equipo sí se me hizo un poquito medio enredoso, pero es el modo editable. Hay uno de los modos de reproducción muy popular, muy común, que lamentablemente este equipo no lo trae, que es el modo aleatorio. El modo aleatorio, pues, es tocar canciones al azar, escoge diferentes canciones, el orden pues es impredecible, entonces lamentablemente ese modo no lo trae este reproductor, me hubiera gustado mucho que lo trajera, pero pues no está disponible. El modo editable, que es el que les estoy mencionando, funciona de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí por ejemplo dice, bueno, de izquierda a derecha, después de repeat, es editing. Este botón que está aquí, editing, ese vamos a usarlo para lo que es el modo editable. Entonces, déjenme ver, funciona de la siguiente manera. Aquí por ejemplo, vamos a dar, a ver, déjame ver si me acuerdo porque está un poquito enredoso. Ok, editing, ya se pinta aquí editing. Entonces, me parece que yo le tengo que poner, a ver. Ok. Editing. Primero editing. Y después aquí va a aparecer segundos, minutos y la pista. Ok. Entonces, tú le puedes poner, tú le puedes configurar y asignar que toque un X cantidad de tiempo expresado minutos. Vamos a ver aquí desplazándonos con los botones de búsqueda. Por ejemplo, 15 minutos. 15 minutos que va a tocar. Entonces vamos a buscar, pero con estos botones, no con ellos, sino con estos. Vamos a escoger una pista. Vamos a ponerle que toque la pista número, otra vez, la 5. Le damos en programar. Ok, déjenme ver si está bien. Bueno. Ok, sí, es el tiempo remanente, nos queda 12 minutos con 46 segundos, el track número 5 está programado, estamos en modo editable. Ahora vamos a ir con la pista número, pues la 2 otra vez, está bien suave esa pista, programar, y va bajando la cantidad de tiempo. Ahora nos queda 8,57 de los 12 y cacho que había, porque la canción casi dura 4 minutos. Ok, ahora vamos a ir con la pista, a ver, vamos a ir por acá, la 25 por ejemplo. Vamos que programar, nos queda 5,44. Por ejemplo, si la próxima pista que yo programe dura más de esta cantidad de tiempo, no me va a permitir programarla
y al contrario va a salir tiempo negativo, ok. Entonces vamos a ver la 30, vamos a programar y ahora me queda disponible 3 minutos con 2 segundos. Voy a ir por acá, mira, por ejemplo esta pista, la 22, está parpadeando, pero indica que es su tiempo de duración va a ser superior a los 3 minutos con 2 segundos que quedan disponibles. La 23 sí va a caber sin problemas, mientras que la 22 va a requerir más tiempo. Entonces quiere decir que en teoría la canción la vamos a escuchar cortada, ok, no la vamos a escuchar completa, sino que una parte, ok. Vamos a ir entonces a la 23, le damos que programar, nos resta 1 minuto con 3 segundos. Le vamos a dar que en la 17 programarla y nos aparece ahora menos 49 segundos, que era lo que les decía, ok. Nos aparece eso, que editemos esa cuestión. Vamos a ver, programa, bueno, a ver, cancelarlo, ok. Pero ya no creo que haya una canción que dure 1 minuto con 3, mira, no va a haber, obviamente no va a haber. Entonces vamos a ir, esta está más larga, 18, vamos a decirle que sí está bien. Programa la 5. Otra vez. 25, 30, 23, 18. Y hasta ahí llega. Pero obviamente esta canción la va a tocar un tiempo X. Ok, hice esto rápido, pero en realidad son las canciones que elegimos. La última fue la 18, mientras que la primera fue la 5, pasa la 12, 25, 30, 23, 18, que es la última. Ok, ahí está. Ok, y ahí la dejó. Vimos que fue aplicando una especie de fundido. Entonces ya fue sacando la canción. Vamos a dar 2 veces stop. Bueno, con una ya se borró. Entonces, ¿esa canción cuál? A ver. Parece que, ajá, la 18. A ver. Vamos a ir otra vez. La tuvo que cortar antes porque el tiempo pues no se cumplía. Ok. A ver, otra vez. Vamos a ir a 19. Ah, ok. Así termina la canción.
Bueno, el chiste es de que ya vimos que sí los logró reproducir los tracks en ese orden. El modo editable es muy parecido al modo programable. Es solamente eso, que uno le pone el tiempo expresado en minutos y segundos, cuánto quieres que esté tocando el disco. Entonces yo le puse 15 minutos y alcanzó para esas canciones, de acuerdo a las que yo elegí, pues me dio para ese tiempo. Puedes ponerle mayor tiempo y elegir otras canciones y cambia los resultados, obviamente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues así es como funciona este equipo reproductor. La verdad está muy bien. Miren, ingresas el disco rápido, cuenta de 3, prácticamente ya identifica el disco. Ok, modo normal, modo continuo. Vamos a desplazarnos rápido entre los tracks. Vamos a regresar. Ok, listo. Ahí pudimos ver entonces que efectivamente sí reproduce excelente lo que son los discos compactos. Ahora, lo que les había dicho al inicio, ¿qué es lo que pasa en estos equipos cuando reproducen un disco MP3? Aquí tenemos un MP3. Entonces, porque ya me pasó con una cliente que dijo, le puse un disco MP3 y se quedó reproduciendo una canción continuamente y nunca lanzó audio. Ok, vamos a darle play. Mira, ahí está. Esto es lo que pasa cuando tú intentas reproducir un MP3 en equipos que no son compatibles con ello. Está tocando una pista y no vas a escuchar nada de audio, solamente vas a ver que avanzan los numerales, pero nunca vas a escuchar audio. Eso es lo que pasa cuando uno trata de reproducir un MP3 en equipos que no son compatibles. ¿Ok? Entonces, así. Inclusive, lo voy a intentar con otro disco. Bueno, este es un disco de audio normal, pero solamente para que vean qué tan rápido pues identifica las pistas. Este es el segundo de música de audio de pruebas aquí de YouTube. Y ahí está, lo mismo. Tiene otras 30 pistas también. Suman 77.44. Y lo mismo. Vamos a darle play. Mira. Está suave esta.
Ahí está. Este reproductor de discos compactos es solamente para reproducir discos originales y grabados, ¿ok? Entonces, la verdad está muy suave este equipo. Está reproduciendo muy bien, muy buena calidad de audio. Ok, vamos a apagarlo para desconectar aquí a nuestro ampli. Okay. Y vamos a mostrar precisamente la etiqueta, porque aquí en la plataforma de la tienda a veces el sistema le borra lo que son los datos del fabricante, etcétera. Entonces yo les voy a mostrar precisamente que aquí en la parte posterior viene la leyenda de la fecha de manufactura. En este caso es, como pueden ver, agosto de 1992, ¿ok? Número de serie, terminación 359. Esto es un video absolutamente real que corresponde exactamente con la publicación que están observando, ¿ok? Y como ya pudieron observar, el equipo se desempeña de manera perfecta, correcto. Por lo delicado de estos equipos, se recomienda altamente que lo pidan con retiro a sucursal. No lo pidan con entrega a domicilio, ¿ok? ¿Saben por qué les digo esto? Porque si ustedes lo piden con entrega a domicilio, el sistema se los va a arrojar por FedEx. Y si ustedes mandan pedir algo por FedEx, lo más seguro es que el equipo va a llegar dañado, ¿ok? Entonces existe mucho menos riesgo, posibilidad de que se dañe si ustedes lo piden con retiro a sucursal por las paqueterías de lo que es DHL o Estafeta, que de hecho es el servicio más rápido. Al día siguiente por Estafeta, 1 a 2 días por DHL, ok. Entonces, en cambio, el servicio de entrega a domicilio, si te lo lanzan por FedEx, que es un 90% de seguridad que sí te lo van a lanzar por FedEx, tarda de 7 a 10 días con posibilidad de retraso de otros 7 días, y aparte con la lamentable situación de que tu equipo llegue dañado, ¿ok? Entonces, mejor por mucho retiro en sucursal, ¿ok? Y este video pues es hecho para que ustedes vean que al menos aquí con su servidor todos estos equipos se prueban. Y claro, no es lo mismo moverlo en tu ciudad que transportarlo a otra entidad, ¿ok? O incluso hasta otro país. Entonces, al menos aquí su servidor tiene la debida atención, el detalle, tanto de darle servicio de limpieza, prepararlos bien, como probarlos a detalle, que estén cumpliendo con todas sus características, todas sus funciones, ¿ok? Entonces, los invito a que lean la descripción. Ahí está el enlace directo a nuestro Instagram. Ahí vamos a colgar un video en el cual pueden ver este equipo reproduciendo música con derechos de autor. Esa música con derechos de autor no la puedo poner en este video porque me quitan derecho a monetizar, pero si ustedes ingresan a ese enlace van a poder ver este equipo reproduciendo música con derechos de autor, ¿ok? Esto es para que tengan todavía otra perspectiva más. Asimismo, en la descripción está nuestra tienda en línea, Mercado Shops, y también nuestra página por eBay. Tenemos más productos ahí. Poco a poco vamos a ir agregando ahí más productos. Resulta muy conveniente esta tienda de eBay, sobre todo para la gente que está en México, que no le sale envío tan caro, como a la gente de Estados Unidos sí le sale mucho más caro. Entonces es una opción, ya que pues hay personas que en Mercado Libre no se han llevado buena experiencia, pues existe esta opción que es por vía eBay, que también ahí tenemos buen rating, todo. Entonces los invito a que lean la descripción, ahí está toda esa información para quien esté interesado, puede checarla. Y también nos puede escribir a Instagram, nos puede dejar comentarios, etcétera, ¿ok? Todos los productos que anunciamos aquí se ponen a la venta y lo pueden checar en los links correspondientes que están en la descripción, ¿ok? Bueno, pues entonces llegamos al final de este video. Muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye bye.